Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí muy contentos de poder estar con ustedes y poder darles esta clase. Para mí este es un privilegio, ¿sí? Después de tantas cosas, porque es difícil conectarse. Pero bueno, esperemos en el Señor que Él dé todo para que cada vez sea mejor esta transmisión. Por el día de hoy va a ser grabada, pero eso sí, con mucho amor lo hacemos, ¿sí? Muchas gracias. El día de hoy nosotros vamos a ver tres lecciones muy importantes, así es que me voy a ir un poquito rápido, porque, bueno, son tres temas y no es sencillo. Vamos a ver su lección 14, 15 y 16. Es la 14, el sacerdocio. El 15 son las ofrendas, todo el tipo de ofrendas que había. Y la 16 va a ser el día de la gran expiación. Y ahí creo que vamos a entender mucho. Nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el sacerdocio. Y el sacerdocio no tanto de la ley, sino más bien en Cristo. Porque para nosotros eso es muy importante. Entender el sacerdocio de Cristo, ¿sí? Dado por el Padre. Y bueno, la confirmación ahí lo dice que es por el orden de Melquisedec, ¿sí? Pero vamos a ver el de la ley y el que es el prototipo, o sea, vamos a ver cosas hermosas en las ofrendas y vamos a ver el día de la gran expiación, o sea, lo que significaba el sacrificio y lo que fue en Cristo, ¿sí? Ese sacrificio, para nosotros lo que es. Y creo que son temas muy, muy, muy importantes de que ustedes después lo lean, lo reflexionen, ahí subraye lo que tenga que ser, porque creo que esto nos va a dar un panorama y una luz para nuestras vidas, ¿sí? Para nuestra redención, muy importante. Cosas que a veces no sabemos. Cuando yo le mencione ahí, subraye, hágalo en su libro para que usted lo tenga, para que después lo medite, lo lea, vea la cita, vea en el Nuevo Testamento lo que significa y así traiga una revelación a su propia vida. Yo no puedo darle una revelación, la revelación viene del Espíritu Santo, pero es muy importante que usted la reciba. Bueno, en la lección 14 que vamos a ver el sacerdocio que se llevaba a cabo, o sea, el sacerdote, eso está en Éxodo 28:1. Ahí nos da las instrucciones de lo que fueron dadas a Moisés. Todas las instrucciones que le fueron dadas a Moisés con respecto a la familia sacerdotal. Y en esto yo quiero que hagamos un poquito de conciencia. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el mediador entre los hombres y Dios. Esa era la función de este llamado que recibió, ¿sí? Aarón y su familia y sus hijos. Veamos desde aquí, o sea, todo el antiguo pacto nosotros vamos a ver el deseo del corazón de Dios que siempre una y otra vez Él quería enfatizar. Y era la familia, ¿sí? A mí me encantó esto, ver a la luz de la redención, como de todas las formas el Señor siempre incluyó a la familia, ¿sí? Entonces, en la familia de Aarón eran él y sus hijos, ¿sí? Que fueron separados para el sacerdocio. O sea, nos muestra lo mismo, o sea, como también en Cristo, en la epístola, en Hebreos, ¿sí? Indica que el Señor Jesús, en su resurrección, fíjese, aquí fue en Aarón, fue una designación, o sea, desempeñar el oficio, ¿sí? de los sacerdotes. Esa era esta señal era
el contraste sacerdotal que había y el oficio que ellos iban a desempeñar durante todo el tiempo que ellos vivieron, porque era toda una línea que iba a seguir hasta Jesucristo, ¿sí? Bajo la ley. O sea, eso es el sacerdocio bajo la ley, y el sacerdocio del cual Cristo es cabeza ahora. Ahora que estamos en Cristo, Él es la cabeza. Y en el libro de Hebreos nos indica que el Señor Jesús en su resurrección, porque nosotros, ¿en qué momento Él se convirtió en el sacerdote? Bueno, aquí viene la respuesta. Subrayen su libro, por favor. ¿Sí? En su resurrección, ¿sí?, combinó en sí mismo los varios oficios y dignidades del Señor. Mediador, o sea, Cristo quedó como mediador, como apóstol, como fiador, como capitán, como pastor, Él llevando los 5 dones ministeriales. ¿A través de qué fue? De su resurrección. Por el simple hecho de Abel, bueno, no el simple hecho, sino por haber resucitado, por haberlo levantado el Espíritu Santo, Él es confirmado, ¿sí? Y aquí vemos cómo él lleva a cabo esto. Y dice aquí que la palabra del versículo, de los versículos primeros son muy notables, dice, y harás que se presente delante de ti Aarón, ¿sí? O sea, eso es lo que iban a hacer. Harás que se presente delante de ti Aarón y sus hijos con él, para que él sea constituido mi sacerdote. Fíjese cómo Dios lo hace. Los dos, o sea, vemos en Cristo y lo vemos en Aarón. Cómo fueron, se presentaron delante de Dios Aarón y su familia, ¿sí? Sus hijos formaban un solo ministerio en el oficio sacerdotal. Sí. Aarón no podía ejercer su servicio, ahí subráyele, Aarón no podía ejercer su servicio a menos que sus hijos estuvieran con él. Dios no le hizo un llamado a Aarón solamente, sino a toda su familia. Y hoy en día así es con nosotros también. Dios no nos llama nada más a los papás, al papá, y Él es el que es el pastor, Él es el que es el evangelista. No, nos llama a toda la familia, a participar a toda la familia, ¿sí? O sea, en esto no hay una sugerencia de la unión entre el sacerdote de Cristo y de su casa. Aquí viene esta parte, ¿sí? Dice, y también del gran objeto de dicho sacerdocio, que consiste en el ser constituido ministro de Dios con respecto a su casa. Ministro de Dios, en Hebreos 3:1 al 17 dice, ministro de su casa. El sumo sacerdote bajo la ley era otra cosa. Debería de estar bajo la ley y tener compasión. Tenía compasión de los ignorantes y de todos aquellos que andaban extraviados, porque tenía conciencia de sus propias debilidades. O sea, el sacerdote tenía compasión de la gente, de todos aquellos. ¿Por qué? Porque conocía sus propias debilidades, ¿sí? Y aquí es cuando nosotros debemos de darnos cuenta. O sea, el Señor nos muestra cómo nosotros debemos de tener compasión por aquellos que andaban extraviados. Es el corazón compasivo de un sacerdote, y también conocía sus debilidades, ¿sí? Dice, pero en Hebreos 5, del 1 al 5 dice, el sacerdote Jesús, por medio de su vida humana, fue perfeccionado para el sacerdocio. Él es capaz de simpatizar porque fue tentado también, ¿sí? Tentado sin pecar. Recuerda eso. Sí fue tentado, pero sin pecar, ¿sí? Jesús también sufría constantemente los cuchicheos del enemigo, que tuvo que soportar también él en su alma, ¿sí? Dice, pero de un sagrado aborrecimiento, y les enseñaron a sentir
compasión. Eso fue lo que Jesús sabe perfectamente cuando una persona es tentada, cuando una persona ha sufrido también esta parte y nos entiende muy bien. Por eso es nuestro gran sacerdote, ¿sí? Por eso es nuestro gran sacerdote. Los sacerdotes de la casa de Leví fueron constituidos sacerdotes sin juramento. Eso es algo muy, muy importante. Y en estas consecuencias algunos de ellos fueron eliminados de sacerdotes, o sea, como ocurrió con alguno de ellos, ¿sí? Como los hijos de Elí y algunos, aún los hijos de que más adelante hablaremos de Aarón, ¿sí? Nadab y Abiú, que ellos también por andar ofreciendo fuego impuro fueron destituidos. Dice, pero el Señor Jesús, siempre vamos a ver un paralelo con el Antiguo Testamento y con Jesús. Eso es lo que a mí me gusta de este hermoso libro, de esta hermosa clase, por eso es tan valiosísima. Porque nos muestra una cosa, pero nos muestra la otra. O sea, nos muestra el antitipo del tipo que es Cristo. Bueno, el Señor Jesús fue constituido sacerdote con juramento. Y dice aquí, juró el Señor, en el punto 4, señálelo, y juró el Señor y no se arrepentirá. La inmutable palabra de Dios y el juramento constituyeron al Señor Jesús como el fiador de un mejor pacto. Y aquí nos vamos a poder ver, ¿sí? cómo venimos a tener un sumo sacerdote mucho mejor que una persona, que un ser humano, ¿sí? Dice en Hebreos 7, del 11 al 17, dice que Aarón fue constituido sacerdote según la ley del mandamiento carnal, mientras que Cristo se constituyó como el sumo sacerdote mediante el poder de la vida eterna, sin fin. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Por eso, porque Él resucitó, ¿sí? Por el poder eterno y glorioso de la resurrección. Por eso es que Él es nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Eterno, eterno, eterno. La vida recibida de la muerte y el haber hecho manifiesta su victoria sobre la muerte, lo constituyó el gran sumo sacerdote. ¿Sí? Ahora sabemos por qué resucitó. No se podía quedar ahí, porque entonces no hubiera sido sobre juramento y no hubiera sido nuestro sumo sacerdote para nosotros, ya en la gracia. Después nosotros aquí vemos todo las vestiduras del sumo sacerdote, todo lo que significaban, todo lo que era la túnica que era de lino, ¿sí? Cómo se tenían que vestir. Aquí vienen varias las distintas fases de la varolinidad, que está tipificada por todos los colores, por el oro que representaba la divinidad, por cada una de las distintas cosas que representaban toda la vestidura, la vida de Cristo, que fue una fusión hermosa entre la humanidad y la divinidad. O sea, esto aquí hasta qué horas, doctor? Sí. Llevas 14 minutos. Entonces, nosotros aquí podemos ver todo lo que era el efod, que era una gran túnica sacerdotal, ¿sí? que llevaba también su pectoral, que llevaba sobre los hombros como los afectos del corazón. O sea, aquí el pectoral era los afectos de su corazón, que fueron consagrados, ¿sí? Que representaban la fuerza del Omnipotente y el amor infinito de Cristo. Eso representaba, ¿sí? El efod. Y luego vemos después la descripción del pectoral en Éxodo 28. En Éxodo 28 del 15 al 29, ahí y también hasta Éxodo 39, nos describe el pectoral con los nombres. O sea, el pectoral estaba hecho
de lino, sí, pero también entrelazados se habían hecho una placa y lo hicieron un hilo y con eso lo cosieron. Y sobre de eso había 12 piedras preciosas. 12 piedras preciosas que significaban las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Engarzados, sí, la excelencia peculiar de esto era las piedras preciosas. Y fíjese algo muy importante, en la presencia de Dios, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, la intensa luz, ¿sí? O sea, mientras estas piedras daban esa intensa luz en la presencia de Dios, más intenso era sobre ello. ¿Qué era? ¿Dios veía al sacerdote? No, era el instrumento solamente. Lo que Dios veía era representado en cada una de esas 12 piedras, veía el brillo de cada una de ellas. Y eso es algo muy importante para nosotros también hoy. Estas fueron conservadas en la divina presencia con un lustre que no se disminuyó, sí, nunca. Siempre estaban en esa belleza inalterable, como correspondía a la posición en que la gracia de Dios la había colocado. O sea, Dios había dicho cuáles eran y cómo las quería. Cualquiera, escuche bien esto y subraya ahí, cualquiera, ¿sí?, que pudiera hacer las fallas de Israel, no importa las fallas de Israel, sus nombres resplandecían delante de él. ¡Qué amor del Padre! Sí, el Señor las había colocado en un lugar donde ningún hombre las podía arrancar. Ningún hombre podía arrancarlas. Nadie podía entrar al lugar santo para oscurecer su brillo. Cada tribu tenía un lugar y una propia piedra. Cada piedra tenía una propia gloria peculiar y su belleza. Cada piedra tenía una belleza, ¿sí?, peculiar. Dice, cada una difería de la otra sin rivalizar entre sí. No había ninguna, sí, rivalidad entre esas piedras. Y cada una llenaba el lugar que se había señalado delante de Dios. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Pero ahora nosotros, a la luz del nuevo pacto, así como los individuos que componen el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros en Cristo, sí, no obstante, Cristo se ve en cada uno con una belleza y una gloria peculiar, en el cual ningún otro se entromete. Mi amados, subrayen esto. Nadie. Cada uno tiene un lugar en el cuerpo, una responsabilidad para magnificar a Cristo que no pertenece a otro. ¡Oh, qué cosa tan bella! Dios te hizo para que tú le sirvieras de alguna forma y te ha dado una responsabilidad. Todos aquellos que están sirviendo para la obra, de alguna manera, no importa lo que hagas, no es el que es mayor, es mejor, no. Tú tienes tu brillo y tu belleza única. Nadie la debe de envidiar, porque cada uno tenemos una peculiar que Dios nos ha dado. Cada uno tenemos cosas, características hermosas, que cuál es lo importante, que las conozcas tú, que las descubras tú, que tú descubras las bellezas que Dios te ha dado, que Dios te ha puesto dentro de ti, y que tomes las responsabilidades que el Señor. Cuidado de andar criticando a otro en su responsabilidad. Cuidado
de murmurar contra los pastores. Cuidado contra el liderazgo, contra las personas que tienen una responsabilidad, con la persona también que ha sido asignada en la limpieza, con la que ha asignada en la cocina. Cuidado, agradéceles, bendíceles. ¿Por qué? Porque cada uno magnifica a Cristo, ¿sí? Y no pertenece a nadie. Él es el que promueve, Él es el que te va llevando a mayores responsabilidades una vez que has respondido a ella. Pero nadie, ¿sí?, puede esa responsabilidad hacerla más que tú, porque eres la persona única que Dios ha designado. Así es que si tú evangelizas, si tú vas a los hospitales, si tú vas a donde vayas, esa es tu responsabilidad y debes de cumplirla, porque tú fuiste hecho para eso y Dios nada más te ve a ti y nadie te puede suplir y nadie puede tomar de lo tuyo. Oh, esto es precioso, esto es hermoso. Ante los ojos del Padre el cuerpo brilla con la luminosidad y la justicia de Cristo. Eso es ante los ojos de Dios. No hay otro mayor. El hombre no puede verlo, pero Dios puede vernos en Cristo, en su justicia y en su belleza. Él nos ve de forma distinta. El gran pastor de las ovejas no cesará de llevar sobre sus hombros y en su corazón al más débil del rebaño. Hasta el fin les presenta sin mancha y sin culpa delante del Padre. ¡Qué sumo sacerdote, mis amados, tenemos! Cuando llegue la mañana de la resurrección, cada uno de los redimidos será como Cristo. Él hará su obra y Él la terminará con nosotros. ¡Qué obra, qué sacerdocio, qué cosa tan preciosa! ¡Qué cosa tan preciosa! El efod no era, el pectoral no era cualquier cosa. Todo esto significaba que hoy en Cristo también en el cuerpo somos joyas hermosas, tenemos una luz propia, tenemos una belleza propia, una responsabilidad única que Dios nos ha puesto y que a nadie le pertenece más que a nosotros. Nadie nos puede quitar lo que Él nos ha dado. Bendito sea Dios. Gracias por permitirnos dar estas clases a Cristo para las naciones. Nadie nos puede quitar de donde Él nos ha puesto. Oh, imagínense lo que es para nosotros esto. Bueno, la segunda cosa son las piedras conmemorativas, ¿sí? Que podrían aquellas ser tan importantes también. 2 piedras que se llevaban, ¿sí? Como haga de cuenta dice, y podrían llevar 2 piedras sobre los hombros del efod para piedras de memoria a los hijos de Israel. Y Aarón llevarían los nombres de ellos delante del Señor en sus 2 hombros por memoria, ¿sí? Dice la fiesta de la Pascua, y este día sí ha de ser en conmemoración, y habrán celebrado con solemnidad al Señor durante sus generaciones. Hasta hoy estamos recordando, ¿sí? Esa línea. Todavía recordamos a Aarón, ¿sí? Para nosotros el gran sumo sacerdote, quien nos coloca ante su presencia. Él es nuestra sabiduría, nuestra justicia y nuestra santificación y nuestra redención. Eso es Cristo. 3 cosas, recuerden, ¿sí? 4. Es nuestra justicia, es nuestra sabiduría, es nuestra santificación y nuestra redención. No hay más, ¿verdad? No necesitamos de más con ese sumo sacerdote. Y luego está el Urim y el Turim. El Urim y el Turim era una bolsa en la cual se ponían el Urim y el Turim. Estos eran 2 piedras preciosas,
¿sí? Con esos nombres que significaban. El Urim significaba luces. ¡Ay, cómo eso me encanta! Yo digo, por eso los cristianos, eso que andemos de, ay, así como oscuros, como... No, la luz de Cristo debe de resplandecer en nosotros, hasta en nuestro vestido. Bueno, yo siempre ando peleando eso, ¿sí? El Urim significa luz y el Turim, perfección, ¿sí? En esto están contenidos los misterios del pectoral que parece dirigir nuestros pensamientos al corazón del Señor. Jesús, que contiene toda la luz y toda la perfección, toda la gracia y la verdad, ¿sí? Ahora eso también tenemos, todo el perdón y la justicia. O sea, eso es lo que ahora en el nuevo pacto nosotros tenemos. Aquí en Efesios 5:13 dice, porque lo que manifestó toda la luz es el sumo sacerdote, ¿sí? El Señor Jesús da a conocer los consejos y propósitos de Dios. Él es la luz. En Él no hay ninguna tinieblas y por medio de Él se nos da a conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Eso ahora nosotros, antes había el Urim y el Turim, pero ahora nosotros tenemos esa luz que está en nosotros, que es Cristo, y la perfección que Él nos lleva. Él nos lleva al propósito, Él nos lleva a que nosotros hagamos, ¿sí? A que vayamos a esa perfección, porque dice que la obra que Él empezó, Él la terminará y la perfeccionará para la venida de Cristo. Bueno, después están las campanillas de oro y las granadas. ¿Se acuerdan que entraba el sacerdote? Estaban en el borde de la vestidura, entraba y sonaba. Pero ¿qué significaban estas campanillas? Dice, su andar, aunque rodeado de todos estos pecados, porque los llevaba en sí, tenían que estar relacionados con fertilidad para con Dios. Eso a mí me es como para escudriñarlo un poquito más. Dice, y no tendrá que ver en ningún sentido con las ambiciones, con la gloria o con con la prosperidad terrenal. O sea, todo lo terrenal no tiene nada que ver. Esto estaba relacionado con lo que prosperaba, con lo que era hermoso, con lo que se le podía dar al Señor. Dice, al salir de la presencia inmediata de Dios, sus pisadas, fíjese que cómo tenía que tener la postura él y la conciencia de hasta lo que pisaba, ¿sí? Sus pisadas recatadas deberían expresar la misma verdad, o sea, no tan solo decirlo, sino vivirlo. Tenemos ahora que vivirlo. Debía regresar a las ocupaciones ordinarias de la vida, pero haciendo saber que sus pisadas procedían del cielo. Nunca nos debemos de olvidar también que nosotros hemos sido llamados al sacerdocio en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Y que nuestra vida, la vida cotidiana, tiene que mostrar, ¿sí?, la coherencia de vida en Cristo que debemos de tener. ¿Ok? Luego estaba la mitra que se usaba en el atavío, en la cabeza del sumo sacerdote. Se derivaba de un verbo que quiere decir rodar o girar alrededor, o sea, no solamente en un solo lugar, sugiriendo que posiblemente la mitad del sumo sacerdote iba enredada alrededor de su cabeza, ¿sí? Lo que era la mitra, ¿sí?, que cubría la cabeza del sumo sacerdote, era símbolo de la sujeción a Dios y que se suponía que siempre estaba en la presencia de Dios. Eso significaba, lo que él llevaba en su cabeza, siempre recordando que estaba en la presencia de Dios,
que nunca debía perder de vista su llamado glorioso. Nosotros hagamos lo que hagamos secularmente, no debemos de olvidarnos a qué llamado glorioso hemos sido llamados. Pero su vida debería gastarse. Y a mí a esto me gustó, gastarse en el tabernáculo. O sea, todo lo que hacía debía gastarse en el tabernáculo. O sea, su vida era para eso. Para eso es que el sacerdote estaba. Luego la placa, la plancha de oro fino, que en esa plancha decía santidad al Señor. ¿Sí? Aarón podía únicamente presentar sabiduría al Señor grabada sobre la corona sagrada que llevaba en la frente, ¿sí? En su frente. Cristo en santidad al Señor. Aarón se presentó delante de Dios solo para suplicar a favor de Israel. Pero Cristo no solamente lo hace a favor de su pueblo, sino que su pueblo está unido a Él en su vida. O sea, nosotros no es que llevemos algo aquí que diga, ¿sí? Que nosotros estamos cerca de Dios. No, sino que Cristo está a favor nuestro, ahora en tu corazón, a favor tuyo y tú también unido a Él. Eso es lo que significaba cada uno de los componentes del traje sacerdotal. ¿Sí? Pero vea cuánta riqueza, cuánta representación de que había, cada cosa tenía un porqué, ¿sí? Porque era la anunciación de lo que en Cristo ahora tenemos. No hay mayor sumo sacerdote en nosotros. Ahora Él es el único que intercede. ¿Cómo lo ganó? A través de su resurrección. Recuerde eso. Por eso es tan importante, ¿sí? Cuando nosotros probamos un espíritu, ¿qué le hacemos confesar? Que murió en la cruz, que bajó al infierno y que resucitó al tercer día. Dice que así se prueban los espíritus, dice la palabra. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento a toda esta gloria. Y ahora Él es el sumo sacerdote en nuestras vidas. Bueno, pasemos por favor, porque en esto ya nos llevamos media hora. Las vestiduras sacerdotales, bueno, eso ya lo vimos, toda la representación, el cinturón también, lo que significaba, o sea, nada más la vestidura era algo externo, que definitivamente representativo, es decir, llevaba los nombres de Israel ante el Señor, ¿sí? Toda la vestidura de la cual ya hablamos. El cinturón que era fortalecer los lomos para el servicio. Cristo se ceñó también con tal celo de hacer la voluntad del Padre. Él también se ceñó sus lomos, ¿sí? Y son las partes íntimas, las partes internas también, que él se ciñó y se estuvo firme hasta su quebranto, hasta su crucifixión. Luego vienen las ofrendas, que son de dos tipos las ofrendas, ¿sí? Siempre relacionadas con el gran día de la expiación. Esa es la más grande ofrenda. El gran día de la expiación que se hacía cuando una vez al año solamente, ¿sí? Y otro tipo que incluía las tres de las 5 ofrendas mencionadas en Levítico del 1 al 4, que es cada una de estas ofrendas. Lo más importante que hoy en el nuevo pacto nos deben de llevar es las ofrendas por el compañerismo quebrantado. Y aquí en Levítico habla muchísimo del 4 al 7 acerca de eso, ¿sí? O sea, el anhelo de Dios de compañerismo con el hombre. Todas las ofrendas nos llevan a eso, ¿sí? A que Dios Padre manifestando una vez más al pedir
de Israel espiritualmente muerto, que le construya un tabernáculo para que él pudiese habitar en medio de ellos. Él tomó las medidas necesarias para que eso pudieran acercarse a él por medio. Él tomó las medidas para que el hombre no fuera lastimado a causa de su presencia, de su santidad, ¿sí? Y entonces pudieran hacerlo por medio del sacerdocio. Tomó todo y entonces designó al sacerdote, al sacerdocio arónico y las ofrendas, ¿sí? Hay 5 ofrendas. Las primeras 3 eran ofrendas de adoración o de compañerismo, fíjese, ¿sí? Un recordatorio. Las últimas 2 se ofrecían por el compañerismo quebrantado. Y vamos a verlas a ellas porque son hermosas. La ofrenda de todo quemado, que era la ofrenda que del todo quemado, era simplemente una ofrenda de compañerismo, ¿sí? Era una ofrenda de amor. Era ofrecida por la espontánea voluntad del individuo. Tenía que ser ofrecida en la entrada del tabernáculo del testimonio. El que ofrecía la ofrenda ponía su mano sobre la cabeza del animal, ¿sí?, que servía de ofrenda. Este acto lo identificaba con la ofrenda que serviría para la expiación por él. O sea, todas las ofrendas eran así como se hacían. Y aquí dice varias explicaciones del todo quemado, porque Jesús no encontró falta alguna en sí mismo, ¿sí? Dijo, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada de mí. También dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me va a redarguir a mí de pecado? Así que Jesús nunca pecó. Entonces no había también en eso, pero en Isaías 53 dice que con todo el Señor quiso quebrantarlo nada más, ¿sí? Que lo hiciera y que sufriera para que el hombre pudiera tener nuevamente el derecho de ser su hijo. Nada más. Él no tenía por qué, pero en Isaías 53:10 dice muy claro, ¿sí? Y es muy duro, dice, le era tan claro el hombre a Dios que le agradó sufrir y que su hijo sufriera. Qué tremendo. Para que el hombre pudiera tener nuevamente el derecho de ser su hijo. Había un agrado, pero porque había una recompensa. Hay un sacrificio en tu vida, hay un tiempo de quebranto. Sí, mi amada, pero debes de saber que detrás de eso viene algo hermoso, un proceso, un pulimiento, un forjamiento del carácter de Cristo en nosotros. Nada es en vano en Cristo. Sí. Luego la ofrenda, vienen las ofrendas, la ofrenda vegetal, ¿sí? Esta ofrenda también era voluntaria, pero mire que las características, era una expresión de amor hacia el Dios del pacto, ¿sí? El adorador debía de llevar una vasija de harina fina. Todo lo vil e indecoroso era quitado. Todo era quitado. La harina fina es un tipo hermoso de la humanidad perfecta de Cristo. ¿Ve cómo todo simboliza a Cristo? Y de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora así es como nos ve. Sobre la harina se derramaba aceite, que era aquí un tipo del Espíritu Santo ungiendo a Cristo. Y era empapada la harina con aceite. Sí, o sea, con un simbolismo de que cuando Dios te da el Espíritu Santo, no te lo da con una medida, te da un poquito, te da pausas, no, sino que te da todo cuando somos llenos del Espíritu Santo. Cuando tú lo anhelas, cuando tú lo pides, cuando Él te lo da, es en abundancia. Entonces tú vas
caminando, teniendo una comunión con Él y todas las maravillas, o sea, toda su sabiduría va siendo puesta en ti, ¿sí? Sus características cada vez van siendo más manifiestos y la voz del Espíritu Santo te va llevando a esa perfección, pero en Cristo Jesús. Sí. Entonces, qué importante es que cada vez que tú estés pasando por algo, tú te des cuenta que el Señor te lleva, ¿sí? Te lleva a esa parte. Y hay otra, la ley de la ofrenda, la ley de la ofrenda de paz. Esta me encantó. La ofrenda de paz podemos ver la benévola provisión de Dios que hizo para restaurar el compañerismo con el hombre. Esta ofrenda es de compañerismo y compañerismo. ¿Sí? El Señor le toca, ¿sí?, toda la grasa, o sea, se compartía esto. Ya, a ver, a todos aquellos, yo quiero que pongan atención cuando se sientan a la mesa y comen con sus hijos, ¿sí? Cuando todos hacen este acto, dése cuenta de que era. El Señor participaba también de este sacrificio y le tocaba al Señor, ¿sí?, la grasa. A él le tocaba la grasa del animal. El sacerdote y su familia y el adorador y su familia tenían su parte. Aquí tenemos un tipo de compañerismo dentro del atrio exterior. Se sentaban el sacerdote y su familia y el adorador y su familia para comer. Entre tanto que el Señor recibía su parte también. Y se juntasen para comer en ¿sí? Es uno de los tipos más elevados de compañerismo. Así es que a invitar a tu mesa, con las personas, a invitar a tu familia, invitar a tus hermanos en Cristo, porque es una de las cosas más sublimes, más elevadas, en donde el compañerismo Dios hace ahí en su presencia, hace lazos de amor, hace lazos de compañerismo. Uno no puede, escúcheme, uno no puede disfrutar de un alimento con un enemigo, ¿verdad? No lo disfruta, sino que a lo mejor está comiendo y está pensando ahora qué va a hacer conmigo. Comer, ¿sí? Dice en Apocalipsis, para que entendamos bien esta cita, porque la hemos entendido por muchos años mal. 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este pasaje el acto de comer es un simbolismo para demostrar el compañerismo del Padre y de Cristo con el hombre. ¿Sí? Permíteme entrar a tu casa, permíteme entrar a tu mesa, permíteme comer con aquellos amados tuyos, ¿sí? Y los que no conoces también invítalos para que también sean amados, para que también entren en un compañerismo. Creo que esas convivencias, todo eso que ustedes hacen es del cielo, pero del cielo. Cada vez que se sientan y comen, el Señor está ahí. Él está participando, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo con ustedes. No lo vean como una carga. Por eso me encanta que todos lo celebran ustedes con comida. Haremos todas las cosas, dice el Señor, he dicho, y obedeceremos. Así fue en la construcción del tabernáculo. Tenía que hacerse por medio de ofrendas de corazones bien dispuestos. Todo el tabernáculo siempre se hizo con corazones dispuestos. Todos participaban de eso. Así es que cuando le hagan partícipe, ya van a pedir más. No, dése cuenta que Dios le está llamando a ser partícipe de algo, de la construcción, de lo que se tenga que hacer. ¿Sí? Tal tipo de nuestro compañerismo hoy en día, efectuaban entre Dios, el sacerdote y el hombre este compañerismo, el compañerismo de la ofrenda de paz. Que nosotros también tenemos que hacerlo. Tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. También tenemos compañerismo los unos con los otros, ¿sí?
Y bueno, la ofrenda también aquí ustedes tienen un cuadrito en donde cada ofrenda dice el nombre de la ofrenda y para qué era y para qué se dedicaba. Las ofrendas del pecado de la transgresión, esa era el pecado, o sea, aquí vamos a hablar de la gran expiación. La gran expiación, que esto era la ofrenda que se ofrecía, el becerro que se ofrendaba, ¿sí?, por los pecados. Pero a un, vamos a decirlo, a un chivo se le ponían las manos el sacerdote y sobre él en la gran expiación eso se hacía. Se declaraban todos los pecados sobre él y se le lanzaba al desierto para que se lo comieran los animales, ¿sí? O sea, eso, la palabra expiación significa literalmente cubrir solamente, no quitar, porque solamente el que quitó era Jesús, ¿sí? Dice esto, nosotros lo estamos estudiando la Biblia a la luz de nuestra redención de Cristo, en Cristo. Escuche, usted está estudiando en esta materia, ¿sí?, nuestra redención a la luz de la Biblia en Cristo. Ya hemos visto que la redención Dios quería la encarnación, no tan solo la redención, sino tenía que ser encarnado ese hijo. Dios estaba obrando hacia el tiempo cuando la redención se convirtiera en una posibilidad por medio de la encarnación de su hijo. Estoy en la página 65. El hombre tenía que ser redimido de la esclavitud de Satanás para poder ser hijo. Por eso Cristo tuvo que venir en carne, para que conservando la línea del justo, ¿sí?, por ella viniera el Redentor del mundo. Y nosotros nos hemos aprendido a apreciar sus derechos en este pacto y de lo que significó para Dios el decir, porque por mí mismo he jurado, todos los recursos de Dios eran suyos si guardaban el pacto. Hemos estudiado el tabernáculo también, donde Cristo. Y aquí más adelante nosotros vemos cómo Cristo vino y murió. Por eso es que tuvo que encarnarse, tuvo que venir a la tierra, tuvo que ser tentado, tuvo que soportar eso para entender, para ver, para sufrir la condición de hombre y podernos entender perfectamente. Y después tuvo que ir al sacrificio. Ese becerro tenía que ser sacrificado. Y fue a la cruz del Calvario, sí, y llevó todos nuestros pecados, todos. Él ha perdonado todos tus pecados, aun los que no has cometido, sí, y los llevó al infierno. Pero ahora, una vez consciente, tú tienes que mostrar, tienes que ir creciendo, tienes cada vez más, permitiendo que Cristo sea encarnado en ti, ¿sí?, o que seas tú Cristo mostrando su gloria a los demás. Acuérdese, Él es el sumo sacerdote porque Él lo recibió en la resurrección. Y después, ya cuando Él asciende y está sentado a la diestra del Padre, nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro sacerdote. No tenemos más. Ese es la gran expiación. Todo fue para esto. Esta página, por eso le di la página 65. Quiero por favor que la lean bien y entienda, ¿sí? Y pídale al Espíritu Santo que se la revele. Después están los diferentes periodos, desde la creación hasta el diluvio, ¿sí? Y ayer nos llamaba la atención, abarcando de 1656 años, todo este periodo. Después viene el segundo, el diluvio, hasta el llamamiento de Abraham, 427 años. Después el llamado de Abraham hasta el éxodo de Israel, la salida de Egipto, 430 años. Mire, periodos de 430 años, ¿sí? Desde el éxodo de Israel, desde la salida de Egipto hasta la construcción del templo de Salomón, 487 años. Desde la construcción del templo de Salomón hasta la destrucción de Jerusalén y la cautividad de los judíos en Babilonia, 412 años. Periodos de 412 años.
y después de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor hasta el nacimiento de Cristo, 588 años. Y aquí vemos, ¿sí?, cómo se extendió un poquito, mis amados, cada una de las cosas. Estos cuadros son gloriosos, a mí me encantaron para que usted se ubique bien, haga una recta, una línea, ¿sí?, una línea de todo lo que pasó, para que usted tenga un poquito de mayor claridad. Aquí desde su página 66, si usted hace una línea, ¿sí?, una línea en el cual de tiempo usted va a ver todos los periodos y todo lo que sucedió. Estúdielo, véalo, analícelo, qué sucedió en cada uno de estos periodos, para que usted vea todas las formas que Dios hizo, todas las cosas que Dios hizo para tener un compañerismo, para tener una comunión, para tener una relación personal con Él, para un acercamiento. Eso es lo que el Padre busca. Ahora lo tenemos en Cristo como el sumo sacerdote, aquel que nos acerca a todo. Cada una de las ofrendas ya no hay necesidad de ellas. Eran preciosas, pero ¿cuál es la finalidad de la ofrenda? El que nos lleva a compañerismo, a amar al prójimo como a nosotros mismos. Así como amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Mis amados, ese es el resumen de estas 3 lecciones. El sacerdocio, el gran sacerdocio, lo que significas, y tu posición, tu compañerismo con Él. Que Dios les bendiga. Que Dios haga una vivencia en esto. Estúdialo, medítalo, velo en tu casa. ¿Sí? Ahí lo tienes en tu libro. Un libro que vale oro. Gracias a Dios por sus vidas y gracias por escucharme.